Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos a una invitada de lujo, primera vez en la Escuela de Familia y no va a ser la última porque ya la vamos a sumar a todos los invitados que siempre vienen. Tenemos a Agus Montenegro, ella es licenciada en Psicología, también hace muchos años que trabaja en el Ministerio de Adolescencia de nuestra iglesia. Bueno, hermosa, como que yo la quiero mucho, así que aquí está. Y bueno, hoy empezamos con una nueva serie que tiene que ver con todo lo relacionado desde la preadolescencia hasta que nuestros hijos, en mi caso, salen de la secundaria, ¿no? De 18 a 25. Así que vamos a agarrar todo lo que tiene que ver desde, ya vamos a ir hablando, 9, 10 años hasta 25, más o menos, toda esa etapa evolutiva en la vida de nuestros adolescentes. Súper amplio. Súper. Y queríamos empezar con este tema, ¿no? Y le puse pre-qué, ¿no? Porque de repente apareció un nuevo término que es la preadolescencia. Yo, muchos saben, tengo 3 hijos, una hija de 13, una de 17 a punto de cumplir 18 y uno de 19 que va a cumplir 20 este año. Y con los 2 primeros, ellos pasaban de la niñez directo a la adolescencia. A la adolescencia, o sea, yo ¿qué pre? Sí, decíamos pre, pero no como algo tan arraigado como hoy, pero la más chiquita tuvo preadolescencia. Fue una pre, y ella misma decía, ahora soy una pre, ¿no? Bueno, claro. Agus, no sé si podemos saber, pero ¿qué es la preadolescencia? Que los padres están todos locos diciendo, mi hija me dice que es pre, ya no es niña, qué sé yo, ¿qué es la preadolescencia? Bueno, la preadolescencia podríamos definirlo como el periodo de transición justamente entre la niñez y la adolescencia y es justamente algo nuevo, podríamos decirle, pero es una etapa a la vez muy definida, ¿no? Porque hay un montón de cambios específicos y más o menos no está muy estipulado qué edades, pero podríamos decir desde los 10 hasta los 12 más o menos ocurriría la preadolescencia, ¿no? Y vemos ahí, no sé, viste, a nivel de la sociedad, hasta la ropa, hay un montón de cosas que han cambiado, que vos decís, bueno, a mi hija a los 11 le ponía el vestidito, a la más chiquita que vestidito, quiere la ropa de moda que está. Así que bueno, vamos a hablar de esa etapa. A veces los papás están como muy confundidos, ¿no? Porque de repente se encuentran mirándose ellos hacia atrás, que dicen, yo era una nena. No tuvieron, claro. Claro, yo era un nene, o sea, le digo algo y me responde. Bueno, ¿qué es lo esperable en esta etapa, no? Sí, y antes de eso, en lo que vos decías, yo siempre me acuerdo de una vez, unos papás atendiéndolos, me dicen como, ya no tenemos a nuestra hija de 8 años que nos venía y nos abrazaba y es otra persona, ¿no? Y como si hubiera un salto de repente a los 10 años, 11, 12, que de repente cambian un montón de cosas. Y es así, ¿no? Cambian un montón de cosas. Hay muchos cambios físicos, ¿no? Que podemos empezar a ver en ellos. Algunas niñas, podríamos decir, ya tienen su menarca en ese periodo de tiempo y ya empiezan a desarrollar la pubertad, todo lo que tiene que ver con la obtención de la madurez sexual. Y después hay cambios, ¿viste? Algunos empiezan a cambiar la voz, los varones, ¿no? Y de a poquito vamos viendo esos cambios físicos. Pero también hay un montón de cambios a nivel, por ejemplo, cognitivo. Los preadolescentes ya empiezan a desarrollar la capacidad de abstracción, ¿no? Que antes quizás en la niñez no estaba tanto y en esta etapa ya sí. Entonces podemos ver que en esta edad empiezan a tener más la capacidad de introspección, de analizar lo que piensan, ¿no? De a poquito, a tener como sus propias opiniones sobre algo. Y también algo súper esperable en esta etapa es que empecemos a ver como que les cuesta un poco más regular sus emociones, ¿no? Como que empieza a haber un poco de más altibajos emocionales que en la niñez no estaba tanto, pero acá los empezamos a observar. Sí, eso es lo que dicen los viejos, ¿no? Los padres dicen, me grita, se enoja, y después viene y me abraza. Como si nada pasó. Claro. O sea, esto es esperable, digamos. Súper esperable. Digo esperable para no poner la palabra normalidad, ¿no? Porque a veces le tenemos que decir a los papás, bienvenido, tenés un hijo preadolescente. O sea, no es que hay un problema, no es que está todo mal con tu hijo, tal cual. Que es un mal hijo. Y a mí me gusta eso de poder ver esta etapa desde una visión positiva y saludable, ¿no? Porque muchas veces en la sociedad se plantea esta cuestión de no, la adolescencia es una etapa
o la preadolescencia también, como súper dura y que esto, que lo otro, que va a haber un montón de problemas, obstáculos. Y si uno ya tiene esa visión negativa, como que ya lo ves desde esa manera, ¿no? Entonces todo lo que ocurre ya es como una alarma o algo para que tengo que hacer frente a esto. Está por venir, no es como que la esperanza es decir, en vez de esperanza es lo peor está por venir. Claro, y en realidad está bueno poder tener otra visión, ¿no? De esta etapa de la vida y poder, o sea, es una etapa hermosa. Y yo que estoy tanto con los adolescentes en la iglesia y atendiendo también desde el consultorio, veo tanto en ellos, ¿no? Entonces, para mí la visión tiene que ser que esta es una etapa donde podemos ver todo su potencial, ¿no? Y como también desde el liderazgo, desde las familias, los padres, poder ver eso en ellos, creo que eso es algo súper importante en esta etapa. Está buenísimo lo que decís, porque a veces el conflicto solamente tiene que ver con que los padres no saben que ya no tienen un niño, o sea, claro, que hay todos estos cambios, aún a veces lo hormonal, ¿no? Porque por ahí los papás dicen, pero ¿cómo puede ser que esté? Y si vos solamente les explicás, por eso es tan importante estos programas que hacemos, y decía a los papás que lean, ¿no? Que puedan decir, bueno, no sé, se quiere teñir el pelo de un color. ¿Eso es esperable o no es esperable? Y sí, súper. Claro, por eso se quieren separar, ¿no? La etapa de la pre y la adolescencia. Me acuerdo un amigo psicólogo, ¿no? Esteban Borghetti, que él decía, miren, en la niñez, dice, mamá va para allá, papá, y todos los hijitos van, viste, cual patitos, en filita, ¿no? El gran problema de la adolescencia, la preadolescencia, es que mamá y papá van para allá y los hijos quieren ir para el otro lado. Y él decía, la crisis más grande la tienen los padres cuando ven que ya, mamá, no me abraces. O sea, no se te ocurra. En público, en público. Me acuerdo que un día, que mi hija no va a ver este programa, por eso lo voy a decir, si no me mata, que la más chiquita me decía, estábamos en el cole y le digo, hola, Vicuchi. No me digas Vicuchi. O sea, decime Vicky y nada más. Claro. O sea, ¿te puedo abrazar? No, ahora no. O sea, pero no es que no me quiere más, ¿no? Porque a veces los papás, por ahí en esta etapa, pensamos que los hijos ya no nos quieren. Claro, tal cual. Es como un momento súper difícil, porque también eso, ¿no? Como nadie les enseña cómo ser papás en ese momento, y sobre todo cuando es el primer hijo preadolescente, es como, ¿qué está pasando acá? Así que bueno, por eso es tan necesario hablar, informarse. Creo que este programa también es como un puntapié para que después también hacer preguntas, no quedarse como con una sensación de no sé qué hacer, sino también o quedarse con lo negativo, ayuda, como vos decías, ¿no? Porque por ahí el otro día una mamá me decía, con hijos chiquitos me dice, vale, y ya me estoy preparando para lo que se viene, porque esta etapa es tan difícil, lo que se viene, como diciendo, no, es hermoso tener hijos y es hermoso acompañarlos en sus etapas como las nuestras como papás, que vamos cambiando. Hay algo que es bastante impactante, ¿no? Que tiene que ver con lo social, ¿no? ¿Cómo impacta la sociedad justamente en esta etapa, ¿no? Porque vemos como muchas cosas que antes no había, desde, no sé, ropa para preadolescentes, tener un dispositivo, no sé, ¿qué ves vos en eso? Sí, yo me acordaba que cuando yo fui adolescente, como las primeras edades de la adolescencia, no sabía qué ropa ponerme y no había tanto, ¿viste? Como que vos ibas a comprar y no había. Hoy hay mucha oferta para esa etapa de la vida, ¿no? Y, digamos, sobre todo tenemos que tener mucho cuidado todo lo que afecta, porque como les decía recién, como en esta etapa empieza a haber esta capacidad de pensar, de tener abstracción, de hacer una introspección, etcétera, como que ellos también empiezan a elegir, ¿no? Bueno, ¿a quién voy a seguir? ¿Qué modelos voy como a tener para mí, ¿no? Digamos, y todo eso impacta mucho en lo social. La ropa, desde ya, ¿no? Y yo pensaba mucho en los estándares de belleza de la sociedad, ¿no? Y como que tenemos que tener mucho cuidado, porque después se desarrollan un montón de problemáticas que empiezan a ocurrir desde esta etapa de la vida. 9 años. Y es tremendo, ¿no? Y yo también pensaba que cuánto la cultura está impregnada en nosotros. Entonces no es solamente algo externo que, hay que protegerse de eso, hay que tener cuidado, sino también en nosotros, digamos, qué hablamos, ¿no? ¿Qué les decimos a los preadolescentes? O incluso comentarios hablando de esto de la ropa o asociar, ¿viste? La belleza con la delgadez. Y todas esas cosas que a veces están en nuestra boca sin darnos cuenta, ¿no? Entonces,
desde el núcleo interno, desde la familia, desde la iglesia, también ser muy conscientes de cómo a nosotros nos impacta la cultura y cómo la transmitimos también a los preadolescentes que están en desarrollo y que todavía necesitan de alguien que pueda hacerles de un modelo saludable, justamente. Ok, que sea como ese espejo que va formando el quiénes son ellos, la personalidad, o Tal sea, cual. Su identidad, ¿no? Que en esta etapa es tan importante. Con esto que estás diciendo, Agus, me resuena mucho esto porque cuando nosotros miramos para atrás, que está bueno que como papás y aún como líderes, docentes o los que nos estén viendo, vayamos para atrás continuamente, porque en nuestra época, y aún vos que sos mucho más joven, yo no sé si vos a los 9 años tenías un celular ya, No. tenías la posibilidad de esta apertura al mundo, porque a veces dice, bueno, pero quiero esto. Claro, porque nosotros no teníamos nada, o sea, no teníamos ni con quién compararnos, no había esta apertura al mundo que tienen ellos, desde la moda, desde saber que tengo que comer que no, desde, bueno, puedo chatear con el que sea, como que tienen una posibilidad, por más que los padres, que bueno, ya hemos hablado de otros programas, lo que tiene que ver con el control parental, de lo que tiene que ver la tecnología, pero hay muchas cosas que se nos van a escapar a nosotros. Tal cual. ¿No? Y poder hacer como esa introspección también para poder entender a nuestros hijos, que hay cosas que ellos están viviendo que nosotros no las vivimos nunca, o sea que ni siquiera nos podemos imaginar cómo es estar en Instagram y decir, pero mira, fulanita tiene 11 años y tiene 800 seguidores y mira la ropa y mira las cosas que tiene o mira cómo solamente recibe canje de ropa y tiene todo lo que quiere para ponerse y yo tengo este jean que no me gusta. Eso creo que está bueno los papás tenerlos en cuenta, ¿no? Sí, estar muy atentos. Yo siempre pienso de que uno no tiene que estar atento desde el control, desde el obsesionarse con, uy, tengo que controlar absolutamente todo, pero sí el estar presentes, ¿no? El acompañar en estos procesos, porque bueno, es como si la decisión es, ok, vas a tener celular, bueno, ¿cómo, no? Y también el enseñarles, ¿no? Yo creo que esta es una etapa en la que hay que dedicarles mucho tiempo para charlar con ellos, para explicarles las cosas, para, digamos, ayudarlos a tomar decisiones. No, pero le mandó un videíto a mi hijo. ¿No sirve que le mande un videíto nomás? ¿O necesitamos la presencia de los padres? La presencia. La presencia, ¿no? Que eso es tan importante en esto de que, bueno, pero si yo ya, que lo hagan otros, ¿no? Si ya lo mandé a la iglesia, si ya va al colegio, ¿no? La importancia de los papás. Esto que está diciendo me lleva a la otra pregunta que tiene que ver esto de ¿cómo abordamos esos temas difíciles, ¿no? Esas problemáticas? Recién nombraste algunas que tienen que ver con la imagen corporal, justo con Agus trabajamos juntas en lo que tiene que ver con trastornos de la alimentación o problemáticas relacionadas a eso, el uso de la tecnología, las adicciones que se están viendo a muy temprana Tal cual. Edad, el tema de lo que tiene que ver con la comparación. Bueno, algunos adolescentes o que están creciendo en contexto de mucha vulnerabilidad o lugares en crisis, ¿no? O aún las compañías que a veces papá dice, bueno, tiene que ir a ciertos lugares o ciertos colegios, a veces no sé, no te queda opción y por ahí el abordaje de ciertas temáticas que tienen que ver con la identidad sexual u otras temáticas son complejas. ¿Cómo podemos abordar esos temas difíciles, ¿no? Recién dijiste algunas cositas del estar, ¿no? Pero ¿qué herramientas le podemos dar a las personas que nos están mirando? Yo creo que lo primero y principal es no asustarnos. Bien. Es decir, que no haya temas tabú, ¿no? Y que este sea un tiempo en el que los preadolescentes puedan expresarse con sus papás, ¿no? Sobre todo en el ambiente, porque la realidad es que si no lo hacen con las personas de mayor confianza y los que le pueden dar realmente una visión clara, incluso bíblica sobre las cosas, lo van a buscar en otro lado, lo van a encontrar respuestas a sus preguntas o lo que sea, lo van a encontrar en internet, lo van a encontrar en sus amigos. Entonces por eso es tan importante hablar de los temas difíciles y como vos decías al principio, a veces no sabemos, bueno, ¿y qué le digo de esto? Bueno, capaz investigar un poco, pero sí o sí hablarlo, ¿no? Y en esto lo relaciono con lo que decía antes de sí o sí poder charlar. Yo creo que es un tiempo de mucha charla y de mucho diálogo. A mí me encanta cómo cambian las cosas cuando hay comunicación en la familia, cuando hay comunicación padres e hijos, y realmente lo veo un montón, ¿no? En los pacientes y demás. Entonces la comunicación va a ser clave. Así que
creo que ese sería como el primer consejo, ¿no? De que lo hablen. No se asusten. Claro, no se asusten. No se asusten. Porque a veces uno se asusta y decir, son temas que están, o sea, sí, la realidad que están, ¿no? Algo importante, Agus, para sumar a esto que decís, es ir generando, ¿no? Porque esta preadolescencia nos va a llevar a esa adolescencia, ¿no? Claro. Que todavía son niños y están creciendo y como un mix ahí de cosas, pero para poder dialogar hay que generar un espacio, ¿no? de diálogo, que el adolescente o el preadolescente se sienta con eso, que no va a ser ni juzgado, ni se lo va a retar por lo que está diciendo. Muchos preadolescentes o adolescentes en esta etapa me dicen, no, ¿cómo le voy a decir eso a mi mamá, a mi papá, si se van a enojar cuando les diga, ¿no? Entonces, claro, como que ellos desde su perspectiva muchas veces les cuesta poner en palabras ciertas cosas por quizás ese miedito a la reacción de, ¿no? Entonces, claro, para mí eso es clave, el espacio oportuno y el generar, y no hablar en cualquier momento, ¿no? Capaz a veces uno habla a las apuradas o en el auto o en medio de una pelea le quiere decir todo, claro. Lo quiere educar en una pelea y están todos recalientes y no es el momento, no sería el momento ahí. Tal cual. Entonces encontrar el momento oportuno y, digamos, hacerlo de una manera, digamos, amena, ¿no? En calma, para que eso llegue, ¿no? No un interrogatorio, no, a ver, pregunta número 1 te voy a hacer, bueno, decime, no, tiene que ¿con quiénes te juntás? Claro. ¿Qué hiciste? Claro, y esto también, como generar ese lugar de confianza, ¿no? Eso es fundamental. Y a veces no reaccionar rápido, ¿no? Como que a veces, creo yo, muchos papás como en esto de quizás no saber cómo actuar frente a algunas cosas. Es como, apenas los hijos les cuentan algo, es como, uy, no, pero esto, uy, lo otro, y eso genera en los preadolescentes como, bueno, entonces mejor no le cuento nada, ¿no? Y eso es lo que no queremos que pase. Justamente queremos que ellos puedan ser escuchados. Y algo que pensaba como muy clave en esta etapa es que, como padres o como líderes también, fomentar en ellos las cosas que más queremos que ocurran, y no tanto criticar lo que hacen mal o lo que nos parece que no está bueno, ¿no? Porque si nosotros nos enfocamos en la crítica, en decir, no, esto está mal, ¿cómo vas a hacer esto? Qué sé yo, como que estamos afectando también, digamos, su desarrollo, su autoestima, la confianza en ellos mismos. En cambio, si nosotros ponemos el foco en aquellas cosas que queremos fomentar, creo que esa es una mejor forma de hacerlo, ¿no? Esto que decís es sumamente importante, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta del peso de la palabra, ¿no? El hablar bien o el hablar mal a nuestros hijos, y cómo esa palabra tenía una paciente, ¿no? Ya grande, que me decía, desde chiquita mi mamá me decía que con mi carácter no iba a tener amigos. ¿No? Y cuando se lo empezó a decir, estaba en una preadolescencia, que es normal que las emociones hagan esto, ¿no? Que por momentos estoy bien, por momentos, y que no es en contra de los papás o los abuelos, que también a veces cuidan, sino que es algo característico de la edad, ¿no? Y esta chica ya grande hoy es una, bueno, estamos trabajando, ¿no? Pero una persona que continuamente tenía que complacer a todos, claro. Porque si ella no complacía, nadie le va a querer, porque desde chiquitita le decían, con ese carácter nadie te va a querer, ¿no? Y se terminó transformando en una persona que sumisa al extremo y aún no pudiéndose desarrollar, porque por esa palabra de esa mamá cuando era chiquitita, ¿no? Cómo esas palabras nos marcan y que necesitamos ser conscientes, ¿no? De lo que decimos, ¿no? Sí, estamos hablando. Sobre todo en los momentos de enojo, porque los va a haber peleas en esta etapa, va a haber discusiones, es normal también. Pero, digamos, justamente en esos momentos de enojo, a veces sin querer uno dice cosas, entonces cuidar mucho las palabras, sobre todo en esos momentos, ¿no? A veces uno dice, sos un mentiroso, sos tal cosa, y esas cosas marcan mucho, ¿no? Entonces, creo que algo también importante a la hora de poder, digamos, charlar o a veces poner límites incluso, es desde esto, desde, bueno, esta conducta no estuvo buena, esto no nos parece que está bueno por tal motivo, ¿no? Y poder ser claros con eso también, porque a veces es esto, ¿no? Como, no, porque vos sos un desobediente. Y separar el ser de la conducta, no claro. Dejar de pensar que nuestros hijos son amorosos, son buenos, son serviciales, o sea, es como decir, Dios los creó de esa manera. Claro. Dios no los creó ni mentirosos, ni manipuladores, ni malos, porque a veces
a veces a los papás nos pasa que creemos que nuestros hijos son la conducta. Y nuestros hijos no son la conducta, nuestros hijos son ese ser especial que Dios creó y poder verlos desde esa mirada. Y la conducta es lo que decía Gus, eso para transformar y para cambiar. Claro. Que es más, muchas veces las conductas de nuestros hijos tienen que ver con que copian nuestras propias conductas, ¿no? Que a veces, me acuerdo hace mucho una mujer tenía un hijito de 11 años mal hablado, ¿no? Y estábamos ahí en medio era una mamá del cole, ¿no? Entonces decía, no, porque mi hijo es un mal hablado, y se da vuelta y empieza, pero andate a la altura. Y vos decías, claro, estás hablando que tu hijo es un mal hablado y te das cuenta que para vos es natural, ¿no? Es como por ahí en esta etapa que a veces empezamos, porque en la niñez los hijos no nos confrontan. En esta etapa empieza como eso que empiezan esto, ¿no? De tener de a poco mi propia opinión, que nos confrontan. Entonces ahí es como que a los padres nos agarra una crisis diciendo, pero ¿cómo me dice esto? Claro. ¿No? Y por ahí es donde ahí tenemos que rever nosotros como papás, ¿por qué me afecta tanto esto que me está diciendo mi hijo y qué tengo que yo transformar? Tal cual. ¿No? Y ser nosotros como ejemplos primero para ellos. Sí, tal cual. A veces pasa lo mismo con los gritos, ¿no? Como, bueno, mi hijo grita cada vez que se enoja, pero bueno, a veces también los padres, sin darse cuenta, también lo hacen, ¿no? Entonces, como eso también lleva un cambio. Yo le pregunto a veces a los papás, cuando me dicen que los hijos gritan, le digo, cuando ellos se enojan, ¿qué hacen en la casa, no? Y ahí les cae la ficha porque nuestros hijos, sobre todo a esa edad, estuvieron aprendiendo de nosotros toda la infancia, digamos. Toda la infancia, cómo se pelea, cómo se resuelven los conflictos, cómo se ama, cómo se perdona, o sea, sin decírselo, ellos están aprendiendo continuamente. Entonces también ahí, por ahí en esta etapa, esto que decís vos, súper importante, decir, bueno, a ver, ¿qué les enseñamos, no? Porque por ahí decimos, mirá lo que son, ¿son lo que son por ellos o son lo que son por nosotros, ¿no? Y acá viene la buena noticia, ¿no? Que podemos todos cambiar, que nuestro cerebro Tal cual. es plástico, así que los adultos podemos cambiar también nuestras conductas, ¿no? Uh-huh. Sí, esto también es como si alguno nos está escuchando y dice, uy, yo hice todo mal. No, tranquilos, se puede cambiar y realmente hay una transformación tremenda cuando uno decide como empezar a transformar ciertas cosas y eso se ve muy claro en cómo después los hijos también empiezan a transformar, porque digamos, si bien en esta etapa empiezan a tomar más relevancia los pares para los preadolescentes, pero la familia sigue siendo el lugar más importante, digamos, de donde van a aprender las cosas fundamentales, ¿no? Entonces, como que los papás, menos en esta etapa, tienen que desligarse de eso, sino al revés, estar más cerca, apoyarlos más, guiarlos, acompañarlos en cada cosa que ellos vayan haciendo, ¿no? Así que bueno, eso es... Mira, esto es súper importante lo que estás diciendo porque desde este lado social, ¿no? Estamos continuamente viendo que la sociedad le dice a los padres, vos no existís en la vida de tus hijos, claro, y toda la responsabilidad cae en los hijos para decir lo que tienen que hacer. Bueno, que ella decida lo que va a comer, que ella decida lo que se va a poner, que ella decida a qué colegio va, si se quiere cambiar o no de colegio. Tal cual. Y no están a 10, 11, 12 años, ¿están preparados para tomar esas decisiones? No, totalmente no. Entonces ahí es donde nosotros como papás tenemos que ir guiándolos. Esto, vos dijiste algo muy bueno, vos le vas ofreciendo alternativas buenas, ¿no? Alternativas, yo le diría, de verdad. Claro. Alternativas saludables para dónde, es como que nos vamos guiando, ¿no? Sí, tal hacia cual. donde tienen que ir. Así que bueno, y por eso estar tan atentos como en dónde se mueven, a dónde van, con quiénes se juntan, ¿no? Y como que todo eso, como padres, ir fomentando, no sé, siempre nosotros hablamos, bueno, que los padres fomenten el que hagan un deporte, el que coman saludablemente, bueno, como distintos aspectos, ¿no? De que, porque en esta etapa, como en todas, pero en esta etapa es muy importante esa cercanía con los papás, ¿no? Por más que esta etapa se llama de preadolescente, no significa que siguen siendo niños. Tal cual. O sea, es como que la sociedad les puso un nombre.
Y los ¿no? hacen crecer rápido. Exactamente, porque necesita gente que consuma, porque acá hay toda una cuestión económica atrás que nosotros ni nos damos cuenta, ¿no? Hay como dirían, ¿no? Otra agenda por abajo de todo esto, entonces le hacen creer a ellos que ya son independientes, que los padres no sirven para nada, que yo puedo tomar mis propias decisiones y los padres a veces compramos esto. Acá hay que tener en cuenta que siguen siendo niños con las características de esta etapa, pero que ellos no pueden tomar decisiones diferentes. Ya es un chico de 16, 17 años, como lo vamos a ver en otros programas, que ya tiene otro tipo de independencia, Claro. pero acá muchas veces el no tiene que ser no. Los límites, claro. Claro, por más que el adolescente, el pre se enoje y te diga cosas feas, te las va a decir en un marco de respeto, obviamente ese no, en un marco de amor, en un marco de cuidado, pero que es nuestra responsabilidad. Claro, tal cual. Y los límites siempre acordarnos que los van a proteger, que les dan seguridad los límites. Entonces, también eso, animarse a decir que no, ¿viste? Porque a veces, no le digo que no porque mejor se va a enojar y se lo digo de otra forma, no, pero ellos necesitan también que les digan que no y que les digan hasta acá y esto es lo mejor también, ¿no? Porque no se trata solamente de no, sino, bueno, como os decías recién, qué alternativa o qué otra cosa es mejor para este momento de tu vida, ¿no? O sea, no está mal frustrarse, ¿no? Que el adolescente se frustre. No está mal, digamos. Es necesario incluso. Es necesario, bien, porque a veces nos pasa que los papás dicen en esto de la culpa de los padres o que nos sentimos culposos porque o no sé, o trabajamos o no tenemos el tiempo, vamos todo con el sí pensando que eso los va a hacer bien, pero ellos necesitan a veces ese no y que los frustre, ¿no? Tal cual. Porque en la vida van a tener un montón de no y van a tener que continuar, ¿no? en su caminito ante, no sé, un examen que hacen mal, ante un jefe que le dice, mira, el trabajo que hiciste tenés que rehacerlo de nuevo y que eso no los frustre. Esto es para otro tema, pero a veces los papás dicen, se frustra muy rápido y se enoja y bueno, ahí tenemos que enseñarles también, Tal cual, eso lo vemos después en etapas posteriores también, ¿no? A veces durante la adolescencia también. Yo creo que esto que vos estás diciendo como que también está bueno prevenir, digamos, en la etapa de la preadolescencia, como también esto, ¿no? Darse cuenta que uno los está preparando también para la adolescencia. Entonces, está bueno anticiparse a ciertas cosas incluso, ¿no? Entonces, si uno ya va preparando ese camino, la adolescencia quizás puede ser transitada de otra manera también. Exacto, y algo lindo para decir, creo que sí, podemos entender que cada etapa es hermosa con los hijos, ¿no? Que cada etapa te hace crecer y que hay que buscar esas atmósferas también en la casa que no sean solamente la falta, el enojo, las broncas, sino de disfrutar, de reír, ¿no? Que está bueno el reír con los hijos, el hacer cual. cosas por hacerlas, digo, ¿está bueno eso? ¿Es bueno? Súper bueno y en eso para mí es fundamental porque todo lo otro no se va a poder hacer, digamos, si no priorizamos la relación, ¿no? Porque en realidad, claro, cómo pongo límites o cómo me comunico con ellos sanamente, etcétera, todo nace desde eso, desde pasar tiempo, del tiempo de calidad. Digamos, tiempo de calidad no es, capaz uno trabaja mucho y dice como, uy, pero no tengo tanto tiempo, no tengo como tantas horas en el día, bueno, pero no importa, pero dedicar eso, como a veces es eso, es decir, dejo el celular de lado, ¿no? Y como pasar tiempo, y eso fortalece mucho la relación, lo que vos decías, el reírse, el hacer cosas que les interesen, el fomentar también esto, ¿no? Como, bueno, a ver, ¿qué te gusta? ¿Qué es lo que... ¿Cuáles son tus, no sé, tus pasatiempos, tus hobbies, algo que te guste hacer? Entonces yo te acompaño como padre digamos, en esto que es fundamental, ¿no? Y desde ahí generar esa relación con conocer ellos. el mundo interno de nuestros preadolescentes, qué pasa, pero no desde un lado de los... Me siento y me pongo a decir, bueno, ahora contame, ¿no? Porque a veces a los padres les falta creatividad. Padres, necesitamos ser creativos, ¿no? De esto, de una salida, de que por ahí hacemos... Y no necesariamente se necesita plata, porque a veces los papás dicen, che, no tengo plata. No necesitas plata para irte a comer un sanguchito, no sé, a una plaza, o jugar con ellos, a caminar, andar en bicicleta, o pasear al perro, ¿no? Cualquier cosa que esté bueno. Y la última pregunta, porque ya se nos vuela el tiempo... ¿Cuál es la importancia de la iglesia, ¿no? en esto, en esta etapa de la vida de ellos? Decías que es importante los pares, hace un ratito atrás. ¿Cuál es esta importancia que a veces vemos papás por ahí que
dicen, ay, mi hijo no quiere ir. Justo, bueno, nosotros en la iglesia tenemos un programa muy lindo de adolescentes y de niñez, pero ¿cuál es esa importancia, ¿no? ¿Por qué los padres tienen que llevar a sus hijos a las iglesias? Mira, yo me acuerdo de mi etapa de conocer a mis amigas en la preadolescencia en la iglesia, y si bien yo tenía mis amigas del colegio que me llevaba bien y todo, conocer y armar un grupo en la iglesia fue transformador para mi vida. Realmente como que después en las siguientes etapas y hasta incluso hoy siguen siendo mis amigas, aquellas que formé en esa etapa de mi vida, y yo, o sea, sé que ellas fueron parte de que yo hoy esté acá y firme, digamos, en lo que Dios diseñó para mi vida, porque sé, digamos, que esas amistades fueron las que me fortalecieron en los momentos difíciles, las que oraron por mí, las que me acompañaron, y mutuamente, ¿no? Entonces, por eso es tan importante llevar a los hijos a la iglesia, ¿no? Porque en esto que decíamos de, bueno, hay que ver con quién se juntan, con quién están, etcétera, bueno, en la iglesia van a encontrar ese lugar, ese grupo de pares que va a fortalecer todo, ¿no? Y en esta etapa ellos necesitan el sentido de pertenencia, ¿no? Y qué mejor que lo encuentren en la iglesia, donde están rodeados de personas que comparten lo más importante, que es Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, eso para mí es fundamental. Y sobre todo también que en la iglesia van a encontrar modelos sanos, ¿no? Porque a veces en el mundo o incluso dentro de nuestras familias podemos ver que, uy, bueno, pero no sé, no tuvo buenos ejemplos porque esto, porque lo otro, en nuestra familia pasó tal cosa y no fue bueno, lo que sea. Pero en la iglesia es restaurada como todas esas imágenes, ¿no? Y como uno puede, como preadolescente, también decir, bueno, ¿a qué quiero apuntar yo, no? O no importa, aunque no sean conscientes de eso, pero se da natural, claro, de que vean otros tipos de roles, de ejemplos o de modelos de cosas a las que ellos pueden aspirar. Entonces, creo que el rol de la iglesia es fundamental. Y también vemos mucho que si el pre no va a un grupo, va a ir a otro. O sea, de una manera u otra necesita... Él necesita el grupo. El grupo. Y también encontrar, vemos muchas veces que en las iglesias los chicos se abren al liderazgo, ¿no? Que por ahí somos los primeros que detectamos ciertas cosas que están sucediendo y que eso también va a favorecer a las familias, ¿no? Así que trabajar en equipo también, ¿no? Como padres y líderes de la iglesia, creo que eso es fundamental. Ok, o sea que somos aliados, ¿no? Somos Poder aliados. entender bueno, que este preadolescente pueda crecer en un marco, ¿no? De contención, en un marco de ayuda. Bueno, Agus, qué genia, yo la quiero muchísimo a Agus. Como ven, ella es parte del liderazgo, ¿sí? De la iglesia. Por ahí estás en otro lugar, en otro contexto, pero siempre... seguramente vas a encontrar una iglesia, un lugar que te pueda ayudar, que te pueda contener, que te pueda escuchar, ¿no? También los papás y abuelos, porque a veces son los abuelos los que cuidan a los pre, ¿no? En esta etapa que no están, o sea, nadie tiene por qué estar solo para pasar esta etapa, sí, es una etapa que todos podemos aprender en equipo. Si tenés que, una palabra, ¿sí? Dos palabritas, decirle algo a estos papás que están viendo, ¿qué les dirías? Bueno, primero lo que decía al principio, que para mí esta etapa es hermosa, así que véanla de esa manera, ¿no? Como a mí me gusta como quizás desafiarlos a que vean el potencial en sus hijos y que eso sea lo que ustedes alimenten y alienten en esta etapa. Y bueno, y eso, no se asusten, pidan ayuda si lo necesitan y ahí vamos a estar también nosotras. Bueno, Agus, mil gracias.